A manera de introducción podemos decir que comúnmente estamos acostumbrados a valorar las cosas, las personas y todo el mundo que nos rodea en general. ¿Cuánto vale tu lapicero? ¿Cuánto vale tu casa? Mira qué bonito anillo de compromiso, cuánto habrá pagado tu novio, en fin. O sea, el término de valor implica de suyo una carga de cosas buenas. No hay nada más valioso que una amistad verdadera. O sea, la verdad, como consecuencia de la amistad, implica un valor. Y lo más curioso es que no demanda gasto material en tanto que es una cualidad como la alegría, como la esperanza, como la paciencia. Uno no puede comprar alegría, no puede comprar esperanza, no puede ir al supermercado y pedir un kilo de paciencia, no. Pero resulta que vale, ¿no? Entonces, vamos por el lado de la creación del mundo en el universo binario. ¿Qué quiero decir con universo binario? Que toda la creación es la contraposición de la unión de la ley de contrarios, o sea, la paradoja de la creación. Al día se le opone la noche, a la altura se le opone la profundidad, al bien se le opone el mal, al varón la mujer, al niño el adulto, en fin, todo el universo tiene una constitución binaria que dar origen al mundo de las nuevas tecnologías, la física cuántica y la telemática es simplemente un universo de palitos y de ceros, o sea, 1, 0, 0, 1, 0, 0 hasta el infinito, ¿no? Entonces, esa creación también nos pone frente a una realidad que vale ante una que no vale, no tiene ningún valor. Entonces uno puede decir, no querer trabajar, no querer estudiar, pasarse la vida dando lástima y metiéndose en negocios turbios, es una vida malgastada que no vale nada, ¿no? Que no vale nada. Entonces, en ese universo binario, la pregunta que queda ahora es, muy bien, ¿qué cosa hace que algo tenga valor? La manifestación de su naturaleza. Y vamos a ver en qué consiste eso. Desde la antropología religiosa, la otra vertiente para poder entrar a hablar al tema del valor, está en tanto que se dice que Dios es tremendo y fascinante. Esa es su primera condición, tremendo y fascinante. Como estoy hablando desde la antropología religiosa, me estoy refiriendo a los calificativos de Dios de las sociedades primitivas, que la podemos ubicar y la podemos señalar 12.000 años antes de Cristo. Las divinidades para ellos, el trueno, que era inexplicable, demostraba la ira de los dioses que estaban en las alturas, y era tremendo por el relámpago, el destello del relámpago y el ruido tremendo del momento en que se produce la colisión entre las dos cargas de las nubes. Tremendo porque desborda la capacidad de su comprensión, y fascinante porque no se sabe dónde va a caer, cuánto va a durar y cuándo es que empieza y termina. La segunda condición de Dios para el mundo antiguo
es personal y silencioso. Fíjense qué interesante. Personal y silencioso. ¿Por qué? Porque todos tienen uno. Todos tienen una divinidad, tienen una devoción, tienen un santo temor hacia los dioses para la antigua civilización pagana, pero es su Dios. Fíjense qué curiosa esta observación primitiva, ¿no? Dios habla conmigo y simultáneamente con todos los que creemos en Él. Y a cada uno nos deja pensativo respecto de esa comunicación. O sea, es personal y silencioso. Tercera característica es activo y comprometedor. Miren qué curioso. El pensamiento comprometedor. Dios no es pasivo. Dios no está y no se sabe dónde está. Es una realidad activa. Y al mismo tiempo nos compromete. O sea, si yo creo en ti, tú esperas algo de mí y yo necesito de ti para ser mejor cada día. La cuarta es trascendente, que trascendente e inmanente. ¿Qué quiere decir? Trascendente es que no se entiende con la razón humana. Y fíjese, inmanente significa que sin la comprensión no somos capaces de él. Sin el razonamiento no somos capaces de él. Pues no lo entendemos, pero sí, solo por ser como somos capaces de pensar en él. Y finalmente la última dice valioso y gratuito. Entonces, esas 5 paradojas nos llevan, sobre todo a la última. No hay nada más valioso en el mundo que sea gratuito, a no ser que estemos hablando de Dios. Fíjense qué cosa más curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestra lectura cotidiana, en nuestra lectura humana de Dios, no hay manera de valorarlo. Sin embargo, Él, en la versión nuestra, que es muy fina en el sentido de que Él nos incorpora a su naturaleza a través de la Eucaristía. Entonces, eso es un valor infinito. Yo sé que la comparación les va a parecer tonta, pero ¿qué preferimos? ¿Que nos regalen $1.000.000 o comulgar en una Eucaristía en cualquier día de la semana o los domingos? Es decir, $1.000.000 no resuelve nada que merezca ser resuelto en cuanto a necesidades materiales. Me compro una casa, me compro un terreno, me compro un edificio y lo alquilo y vivo de eso hasta el día que me muera. Y nos aplica el Evangelio, aquel que ya había vendido todas las cosechas y decía, ahora todo esto lo voy a guardar en granos y ahora sí, a partir de hoy puedo empezar a vivir como un chancho, a divertirme. Y es interrumpido por una meditación que le dice insensata. Esta misma noche tendrás que dar cuenta de tus actos. Es una referencia que también alude al valor, ¿no? Entonces, esa comunidad, esa intimidad, esa pertenencia silenciosa, ahora que estaba sentado allí, decía qué pena que eso no es todas las semanas, porque este es un espacio que por su ubicación y por su coincide que no hay aulas, no hay alumnos, no hay tránsito de gente, no hay nada, hay mucha paz.
Entonces, si uno pudiera venir todos los días 20 minutos y sentarse delante del crucifijo y simplemente, casi como cuando uno va a visitar al Santísimo que está expuesto, porque algunas parroquias tienen el Santísimo expuesto en una pequeña capillita a un costado. Entonces no hay nada que decir, solamente decir, mira Señor, aquí estoy, y tú sabes muy bien todas las cosas que me preocupan, tú conoces todos mis proyectos, y sabes cuáles son mis miedos, mis enfermedades, mis angustias. Pero tú los permites por algo bueno. Entonces, en estas conversaciones tan personales, uno sale renovado, sale cargado de nuevas expectativas, porque Dios responde. Esto funciona muy bien cuando se hace en comunidad. Es mucho mejor hacerlo en comunidad. Entonces, valioso y gratuito. No hay nada en el mundo que sea valioso y que sea gratuito, a no ser que estemos hablando de Dios. Vemos que los jugadores de fútbol se compran un yate que vale 9 millones de dólares, o se compran una casa que vale 15 millones de euros. Como alarde, los grandes magnates norteamericanos se compran una isla en algún paraíso tropical y casi nunca van a vivir allí. Fíjense qué curioso, porque tienen tantas exigencias del mundo en el que se mueven que no tienen fuerzas para irse, aunque sea 3 días, a su isla a descansar. Tienen todo. Entonces, en el fondo, da pena, es decir, imagínense, tiene todo y nada. En cambio, cuando se hace el análisis desde la perspectiva del valor, y uno dice, Dios es tremendo y fascinante, es personal y silencioso, es activo y comprometedor, trasciende al universo y sin embargo vive en mi corazón. Es infinitamente valioso y no cuesta nada, es gratuito. Entonces, en esa perspectiva, el libro de los valores, Alfonso López Quintás, y él, justo con Gustavo Villapalos, ha escrito este libro, que simplemente este libro hace un recuento de valores y pone solidaridad. La solidaridad es, fíjense, el arte por el cual prevenimos el mal. No es comprar trazadas para los niños de la zona del friaje. Yo les decía a mis alumnos que cuando estaba en la universidad nosotros hacíamos colectas para mandar chompas y frazadas a la zona del pueblo. Yo ya me voy a morir dentro de poco y seguimos con el cuento de las colectas de medias, ahora le llaman de polar. O sea, esa no es la solución. Ese asistencialismo es perverso. Han pasado 100 años y seguimos hablando del friaje, que se muere el ganado, se mueren los niños y los ancianos en lugares de bajas temperaturas. Y ese problema ya se resolvió hace muchísimos años. Entonces, la solidaridad para Alfonso López Quintás y todos los nombres que aparecen después de solidaridad son aquellos que han escrito temas donde se exalta o se narran historias reales sobre lo que significa prevenir, anticipar antes que lamentar. Hablan de la solidaridad, autenticidad. Luego mencionan la fidelidad. Ahora, agradecimiento. Nosotros los peruanos no sabemos ser agradecidos.
es un problema antropológico por la marcada tragedia de la dominación que sufre la civilización wari de la irrupción de los incas. Hay un matiz de resentimiento que empieza de muy atrás. Luego viene España y termina de malograr la cosa, porque mantenemos ese resentimiento, esa injusticia, porque cuando llega a España encuentra dividido a Huáscar y Atahualpa. Entonces, las guerras entre hermanos y las tensiones interculturales todavía subsisten hoy. Esa es la razón por la cual no sabemos ser agradecidos. Y hay un adagio terrible, hay un adagio que para mí, yo creo que una cachetada en el ojo duele menos. Dice, ¿cuánta gente quisiera ver cortada la mano del que te da de comer? Fíjense, eso es absolutamente cierto, lo hemos visto en esta última competencia electoral, que el hermano la quiere serruchar a la hermana para ver el tema del poder. Eso es, ese fue el principio del fin de la campaña de Keiko, cuando se divide el partido, unos a favor del sonso y otros a favor de ella. Y él se propone como el candidato del 2021. Imagínense qué mal rato para el padre que está en prisión saber que los hijos, en lugar de mantener una unidad férrea, ya empiezan las tensiones al interior de Huáscar y Atahualpa. Responsabilidad, vamos a ver libertad. Amistad, o sea, una relación sincera más allá del interés, porque en la medida que hay interés, la amistad desaparece. El interés difumina la amistad. Entonces, yo le dije, es la misma definición del amor. El verdadero amor es aquel que está dispuesto a sacrificarse por el ser amado siempre. Entonces, la amistad es aquella relación que hay entre dos personas que por afinidad, por carácter, por actividad y por simpatía están dispuestas a sacrificarse por la otra persona, no a sacarle partido, no a sacarle ventaja. Entonces aquí habla de amistad y lo veremos más adelante. Belleza como belleza espiritual, ¿no? La belleza física en realidad es un culto pagano, es una belleza. Han encontrado aquí no hay wifi, han encontrado bajo el mar una estatua de Cleopatra. Es hermosísima, es hermosísima. Los buzos de una investigación de National Geographic, ahí en el mar Egeo, en estos mares del mundo árabe, es hermosísima. De los hombros para abajo, el trabajo es extraordinario, es una talla la estatua es de mármol. Me hacía acordar la Piedad de Miguel Ángel. Si ustedes quieren verla, sin gastar mucho dinero, tienen que ir a Lampa. Miguel Ángel termina la talla de la Piedad, es espectacular. Es la mamá que tiene el cuerpo de Cristo yacente en los brazos. Digo que en las manos de Jesús se notaban los poros. Es increíble la tersura del rostro atravesado de dolor de María. Es una cosa de locos, de un pedazo de mármol con una condición espiritual muy potente. Y cuando le dijeron al actor que cómo lo había hecho, yo solamente he quitado lo que estaba de más.
eso estuvo siempre allí. Fíjese, qué belleza, ¿no? Yo he quitado lo que estaba de más. Esa respuesta tiene más fuerza que la visión física de la obra de arte, ¿no? Es decir, este hombre, por alguna inspiración, lo mismo que... dice, si van a Lampa, ¿qué pasó? El Papa de aquellos tiempos dijo que se hagan 2 moldes, igualitos a la perfección. Uno para los Vaticanos y el otro está aquí en Lampa, creo que es en la única iglesia de la Plaza de Armas está su réplica. Muy bien. ¿Por qué estoy hablando de esto? Para decir que la belleza no es sensible a los sentidos. Porque si lo es perecedera. Imagínense, ustedes han visto las fotos de las artistas de cine de cuando nosotros éramos jóvenes y ahora las vemos todas arrugadazas, ¿no? Que uno dice, caramba, qué cruel es el tiempo, ¿no? Porque esta chica que era hermosísima en su época ahora parece Drácula. Paz también es otro tema interesante, el trabajo, la laboriosidad y finalmente la justicia, solidaridad, autenticidad, fidelidad, bondad, agradecimiento, responsabilidad, libertad, amistad, belleza, paz, laboriosidad, justicia. Si ustedes contemplan por unos segundos la cruz que está puesta aquí, yo soy paciente, servicial, no tengo envidia, no hago alarde, no soy arrogante, no obro con dureza, no busco mi interés, no me altero, no llevo las cuentas de las cosas malas, no me alegro con la injusticia, sino que disfruto con la verdad. Todo lo perdono, todo lo creo, todo lo espero y todo lo soporto. Eso puede decir Jesús en la cruz y lo demuestra con su vida en esta primera carta de Pablo. Entonces dice a continuación, esto se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días los esposos entre sí y con sus hijos. Por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia. ¿Y por qué finalmente desembocamos en la familia? Porque la familia es el único lugar donde se puede inculturar los valores. Esa es la razón por la cual se ataca tanto a la familia y se le da tanta rienda suelta en la referencia del valor trascendente. ¿Y cuáles son? Vamos al primero, el número 91. Paciencia. La primera expresión utilizada es maracatrimei. La traducción no es simplemente que todo lo soporta, porque esa idea está expresada al final del versículo 7. El sentido se toma de la traducción griega del Antiguo Testamento, donde dice que Dios es lento a la ira. Se muestra cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita agredir. Es una cualidad del Dios de la alianza que convoca a su imitación también dentro de la vida familiar. Los textos en los que Pablo usa este término se deben leer en el trasfondo del libro de la sabiduría, al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento. Se insiste en su poder que se manifiesta cuando actúa con misericordia. La paciencia de Dios es ejercicio de la misericordia con el pecador y manifiesta el verdadero poder. Esto es extraordinario, ¿no? Recuerdan que cuando hablábamos de la misericordia decíamos en el número 20 que la misericordia es hija de la justicia y que Dios es justo y Él perdona siempre
y cuando nosotros hagamos un esfuerzo por no caer en la tentación o no repetir la falta. Que si no hacemos ningún esfuerzo, su perdón no se plenifica. Y ustedes dirán, ay, ¿qué pasa? ¿Es un Dios amargado? No. Lo que ocurre es lo siguiente: Él ya se sacrificó por nosotros, Él nos hizo a su imagen y semejanza, y en el ejercicio de esa libertad fue que lo dejamos de lado. Entonces Él mismo viene a nuestro rescate y nos hace recuperar la gracia original. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué cosa queda? Nuestra respuesta. Por eso dice, los textos de los que Pablo usa este término se deben leer en el trasfondo en el libro de la sabiduría, al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento. Y escuchen esto que les voy a decir, que es obra del Espíritu Santo. Si Dios permite el mal, es porque nos quiere arrepentirnos. ¿Se dan cuenta? Porque entonces Él entra a tallar en nuestra debilidad. Porque cuando yo soy soberbio, soy arrogante, no necesito de nadie, no quiero aceptar consejos de nadie porque nunca me equivoco. Entonces Dios no puede hacer nada porque respeta nuestra libertad. Pero en la medida que tomo conciencia de que estoy actuando mal, que estoy faltando a la verdad y que estoy traicionando principios eternos, entonces me muero de vergüenza y digo, mira, Señor, soy un gusano. Peor que un gusano, porque el gusano no piensa, el gusanito está feliz. Yo he caído en esta tentación porque soy débil. Muy bien. Entonces, fíjense, mi debilidad necesita de la fortaleza de Dios. Y solamente Dios la da, aquí está, dice, al mismo tiempo que se alaba la moderación de Dios para dar espacio al arrepentimiento. Se insiste en su poder, en el de Dios, que se manifiesta cuando actúa. Entonces, como uno se arrepiente, Él es misericordioso. Si no, no. ¿Por qué? Porque si no sería la trampa del vivo. Yo siempre robo y me voy a confesar porque ya sé que el Padre me va a perdonar. No. Eso a Dios no se le puede reducir a una picardía criolla. Vamos al número 92. Tener paciencia no es dejar que nos maltraten continuamente, o tolerar agresiones físicas, o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales, o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Esto en realidad es fuerte. Este es el número 91 de la última encíclica sobre Amor y Leticia, o sea, la alegría del amor. Porque la referencia de la alegría, de la encíclica del Papa Francisco sobre la alegría del amor, la referencia a los valores está aquí. Dice, para ver valores en la encíclica del Papa sobre la alegría del amor, es menester revisar a partir del número 90. ¿Ven? Entonces, para mí estos valores, esto es muy fuerte. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro. Esto lo veo mucho en la religiosidad popular de la gente que va a la procesión, que se viste con el hábito o que tiene la estampita con la oración y la reza constantemente porque quiere que a su hijo le den media beca. ¿Ven? No hay relación, ¿no? ¿Quién es el que se va a sentir mal? Uno humanamente no dice, ay, que mi hija se case con un mal pato.
O sea, Jesús podría decir, yo he venido, mira, idiota, he venido siendo quien soy, me vienes a pedir eso, ¿no? Se dan cuenta que no tiene lógica, ¿no? O que me aumenten el sueldo, o que me saque la tinca porque son 5 palos, en fin. ¿No? Es completamente absurdo. Por eso dice, y el problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas. Que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas. O cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Ese es un tema también que lo suelo utilizar en algunas clases cuando se trata de hablar del periodismo sensacionalista y inclusive en conversatorios más o menos con periodistas renombrados. Claro, y es un síntoma de conflicto, razón por la cual ya no me invitan nunca, lo cual me da mucha alegría porque solo me gano maldiciones. Dice, Fujimori es el gobernante más corrupto que ha tenido la historia del Perú. Un momento. ¿Cómo que Fujimori es el gobernante más corrupto que ha tenido en la historia del Perú? ¿Los otros no han robado? No voy a dar nombres de regímenes anteriores. O que las personas sean perfectas, ¿no? Leguía también tiene una historia negra, ¿no? Y por ahí Odría, es decir, los grupos de poder político no pueden desligarse de amenazas oscuras, ¿no? Entonces, el hecho de satanizar y decir Fujimori es el único presidente que ha robado, no, o sea, no busquemos la perfección en la naturaleza humana, porque todos los humanos somos susceptibles de equivocarnos. Y fíjense el dicho de las abuelas, en arca abierta, el justo peca, ¿no? Entonces, dice, Belaúnde nunca agarró un sol. Sí, eso es verdad. Me acuerdo que Belaúnde se hizo famoso por hacer la cola de cobrar la jubilación, y creo que tenía 2.500 soles de jubilación. Pero el entorno que lo rodeaba se levantó el país en camión. Entonces, o sea, exigimos que las relaciones sean celestiales, lo cual no es posible, o que las personas sean perfectas, lo cual tampoco es posible, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Si no cultivamos la paciencia, siempre tendremos excusas para responder con ira. Y finalmente nos convertiremos en personas que no saben convivir, antisociales, incapaces de postergar los impulsos, y la familia se volverá un campo de batalla. Por eso, la palabra de Dios nos exhorta: destierren de ustedes la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Esta paciencia se afianza cuando reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. No importa si es un estorbo para mí, si altera mis planes, si me molesta con su modo de ser o con sus ideas, si no es del todo lo que yo esperaba. El amor tiene siempre un sentido de profunda compasión que lleva a aceptar al otro como parte de este mundo, también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. Y la prueba más grande para nosotros los que tenemos hijos es esa. ¿Cuántas veces le hemos dicho al hijo que queríamos que haga esto que es bueno y él no lo ha hecho? Y espérense que cuando llegan los nietos ya se nos cae el techo encima. Porque es otro mundo, es otra época, es otra generación, y uno no puede cambiar. Uno no puede cambiar. Viene la actitud de servicio, el número 93. Sigue la palabra Christeutai, que es única en toda la Biblia, derivada de Christos,
persona buena que muestra su bondad en sus obras, pero por el lugar en que está, en estricto paralelismo con el verbo precedente, es un complemento suyo. Así, Pablo quiere aclarar que la paciencia nombrada en primer lugar no es una postura totalmente pasiva, sino que está acompañada por una actividad, por una reacción dinámica y creativa ante los demás. Indica que el amor beneficia y promueve a los demás, por eso se traduce como servicial. En todo el texto se ve que Pablo quiere insistir en que el amor no es solo un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo, que es hacer el bien. Como decía San Ignacio de Loyola, el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Así pues, mostrar toda su fecundidad y nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente sin medir, sin reclamar pagos, por el solo gusto de dar y de servir. Porque no sé en qué parte de la Biblia dice, porque hay más alegría en dar que en recibir. Es la envidia, o sea, sanando la envidia. Luego se rechaza como contraria al amor una actitud expresada como celos. Significa que en el amor, o sea, en la capacidad de sacrificarse por los demás, no hay lugar para sentir malestar por el bien de otro. La envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos exclusivamente concentrados en el propio bienestar. Mientras el amor nos hace salir de nosotros mismos, la envidia nos lleva a encontrarnos en el propio yo. Nos lleva a centrarnos en el propio yo. El verdadero amor valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene dones diferentes y distintos caminos en la vida. Entonces procura descubrir su propio camino para ser feliz, dejando que los demás encuentren el suyo. Esto es muy interesante, ¿no? El verdadero amor es aquel que deja ir al ser amado porque lo ama. Número 96. Se trata de cumplir aquello que pedían los dos últimos mandamientos de la ley de Dios. No codicies los bienes de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de él. El amor nos lleva a una sentida valoración de cada ser humano, reconociendo su derecho a la felicidad. Amo a esa persona, la miro con la mirada de Dios Padre que nos regala todo para que lo disfrutemos. Y entonces acepto en mi interior que pueda disfrutar de un buen momento. Esta misma raíz del amor, en todo caso, es lo que nos lleva a rechazar la injusticia de que algunos tengan demasiado y otros no tengan nada. O lo que me mueve a buscar que también los descartables de la sociedad puedan vivir un poco de alegría. Pero eso no es envidia, sino deseos de equidad. Entonces vamos a revisar hasta el momento. Hemos empezado con paciencia, hemos seguido con envidia, o sea, cómo sanar la envidia, y vamos ahora a la soberbia, o sea, no hacer alardes ni agrandarse. Sigue el término perperoetai, que significa la vanagloria, el ansia de mostrarse como superior para impresionar a otros con una actitud pedante y algo agresiva. Quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. La palabra siguiente, physiotai, es muy semejante, porque indica que el amor no es arrogante. Literalmente expresa que no se agranda ante los demás.
e indica algo más sutil. No es solo una obsesión por mostrar las propias cualidades, sino que además se pierde el sentido de la realidad. Se considera más grande de lo que es, porque se cree más espiritual o sabio. Pablo usa este verbo otras veces, por ejemplo, para decir que la ciencia hincha, o sea, engorda. El amor, en cambio, edifica, o sea, construye. Es decir, algunos se creen grandes porque saben más que los demás y se dedican a exigirles y a controlarlos, cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, que cuida, que protege al débil. 98. Es importante que los cristianos vivan esto en su modo de tratar a los familiares poco formados en la fe, frágiles o menos firmes en sus convicciones. A veces ocurre lo contrario. Los supuestamente más adelantados dentro de su familia se vuelven arrogantes e insoportables. La actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. Jesús recordaba a sus discípulos que en el mundo del poder cada uno trata de dominar a otro, y por eso les dice: no ha de ser así entre ustedes. La lógica del amor cristiano no es la de quien se siente más que otros y necesita hacerles sentir su poder, sino que el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su servidor. En la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros o la competición para ver quién es más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. También para la familia es este consejo: tengan sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Fíjense que el hecho de que el Papa Francisco haga intervenir estos valores en la dinámica familiar es porque esta cada vez es más frágil. Las tensiones entre los hermanos son tremendas. Yo nunca me imaginé que el problema de la herencia, es decir, si el papá, vamos a suponer, tenía unas tierras en la sierra y viene su hijo a estudiar a Lima y se gradúa de profesional y conoce una chica muy linda y se casa con esta chica, y el papá de la chica tiene otras tierras, y resulta que si fallece el padre y la madre del varón y hay otros hermanos, la ley establece que los bienes se reparten al 50% para la esposa y en parte proporcional para los hermanos legítimamente constituidos, bla, 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 bla. Y si vieran ustedes la cantidad de juicios que hay entre hermanos para quedarse con una tierra o una casa, y hasta por el automóvil. No cabe en la mente de una persona sensata que venga el hijo de Estados Unidos a enjuiciar al hermano porque murió la mamá que tenía un Mercedes-Benz y el hijo lo vendió, porque ya el carro del papá, se enfrió el papá y después se enfrió la mamá. Y el hijo vendió el carro y vino el hermano de Estados Unidos a pedirle el 100% de la venta del carro, porque decía que era el hermano mayor. ¿Y de qué estamos hablando? Era un carro Mercedes y creo que le dieron $10,000. Entonces, el otro tenía los $10,000. Si vino el hermano, dijo: me los da todos a mí porque yo soy el mayor y a mí me corresponde.
Y el hermano se amargó y le dijo, mira idiota, tú te has largado a Estados Unidos, nunca has movido un dedo por los ricos, así que te dé tu abuela. Y ahora va a juicio. ¿No? Y eso es de todos los días. ¿No? Y después las nueras que le calientan el cerebro a los maridos para decir, mira la plata que tiene tu papá, y para que quiere tanta plata ya ves tirar la pata. Pídele pues, si nuestro negocio camina con $10,000, pide ese viejo coñeto para que quiere plata. Y el otro le dice, papá, fuera de acá sin vergüenza, playboy, no te doy nada. Y fíjense la cantidad de angustias y tensiones, de envidias, poca actitud de servicio, falta, y soberbia al interior de la familia. Amabilidad, el número 99. Amar también es volverse amable. Y allí toma sentido la palabra asgemonei. Quiere indicar que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato. Sus modos, sus palabras, sus gestos son agradables y no ásperos ni rígidos. Detesta hacer sufrir a los demás. La cortesía es una escuela de sensibilidad. Fíjense esto, La cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés que exige a la persona cultivar su mente y sus sentidos, aprender a sentir, a hablar y en ciertos momentos a callar. Fíjense que Keiko no ha ido a saludar al presidente. Eso es una falta terrible de educación, porque así haya sido su competidor en la contienda electoral, el protocolo, es decir, yo tengo atravesados a los argentinos porque son fanfarrones, creídos, pues no se imaginan, ¿no? ¿Y qué pasa? Que para mala suerte mía el Papa es argentino, pues. ¿No? Entonces, imagínense que viene el Papa a visitar la Universidad de San Martín, que es la tierra de San Martín de Porres, el santo de... no, yo no voy porque yo tengo atravesado a los argentinos. No es normal eso. Por eso aquí dice, ¿no? La cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés que exige a la persona cultivar su mente y sus sentidos, aprender a sentir, aprender a sentir, hablar y en ciertos momentos a callar. Ser amable no es un estilo que un cristiano puede elegir o rechazar como parte de las exigencias irrenunciables del amor. Todo ser humano está obligado a ser afable con los que lo rodean. Cada día entrar en la vida del otro, incluso cuando forma parte de nuestra vida, pide la delicadeza de una actitud no invasora que renueve la confianza y el respeto. El amor, cuando es más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad y la capacidad de esperar que el otro abra la puerta de su corazón. Bien, fíjense, hay un estrato familiar y hay un estrato laboral. Hay un estrato congenial, y el estrato congenial es aquel con el que interactuamos en el mundo cotidiano, en el día a día. Si vamos al mercado, si vamos a un centro comercial, alternamos, si tomamos un taxi, en fin. Ese es el mundo congenial. El mundo laboral, somos una familia aquí. Y ustedes lo hacen muy bien, el otro día usted subió la foto de todos, ¿recuerdan a esa foto delante del pabellón de talleres? Eso está muy bien. Hay una necesidad de cohesión, ¿no? La manera de contemplar la comunidad laboral es igual casi como la de la familia. La amabilidad, no ser soberbio, no ser envidioso, la actitud de servicio,
Vayamos al número 100. Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una mirada amable puesta en él. Para disponerse a un verdadero encuentro con el otro, se requiere una mirada amable puesta en él. Esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, quizá para compensar los propios complejos. Dígame, ¿se puede amar al enemigo? Esta es la propuesta más violenta que nos hace el Evangelio. Es muy fácil manifestar gratitud y alegría a la persona con la que nos identificamos porque nos agrada y le agradamos. Ya que no, a ese no le hablo. ¿Cuál sería lo recomendable? ¿Qué? Cuando los perros ladran. No, es señal que avanzamos. No vamos a parar a decir, oye, perro, no me ladre. Entonces, aquí hay la amabilidad es esta, ¿no? Esto no es posible cuando reina un pesimismo que destaca defectos y errores ajenos, quizá para compensar los propios complejos. Una mirada amable permite que no nos detengamos tanto en sus límites y así podamos tolerarlo y unirnos en un proyecto común, aunque seamos diferentes. ¿Saben cuál es un signo de atraso en ese sentido en todos los países del mundo? Si ustedes quisieran usar, así como dice que hay un barómetro para medir la temperatura, y hay un termómetro para medir, hay el latinobarómetro. El latinobarómetro es el que mide la mayor cantidad de noticias que producen los medios a nivel latinoamericano, el latinobarómetro. Hay también el imbecilómetro, que es el que mide quién habla más imbecilidades en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, fíjense, también en el Perú tenemos el mismo problema. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye una trama social firme. Así se protege a sí mismo, ya que sin sentido de pertenencia no se puede sostener una entrega por los demás. Cada uno termina buscando solo su conveniencia y la convivencia se torna imposible. Una persona antisocial cree que los demás existen para satisfacer sus necesidades y que cuando lo hacen solo cumplen con su deber. Por lo tanto, no hay lugar para la amabilidad del amor y su lenguaje. El que ama es capaz de decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Veamos, por ejemplo, algunas palabras que decía Jesús a las personas. Ánimo, hijo, qué grande es tu fe. Levántate, vete en paz. No tengas miedo. No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. En la familia hay que aprender este lenguaje amable de Jesús. La primera es ánimo, hijo. La segunda, qué grande es tu fe. La tercera es levántate. La cuarta es vete en paz. Y la última es no tengas miedo. Si teníamos que votar cuál de todas las expresiones recogidas de Jesús sería para ustedes, en lo personal, la de mayor fuerza. Bien, el desprendimiento 101, página 4. Hemos dicho muchas veces que para amar a los demás primero hay que amarse a sí mismo. Claro, eso saben cómo se decodifica, no como narcisismo, sino como autoestima. Sin embargo, este himno al amor afirma que el amor no busca su propio interés o no busca lo que es de él. También se usa esta expresión en otro texto. No se encierren en sus intereses,
sino busquen el interés de los demás. Ante una afirmación tan clara de las Escrituras, hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás. Una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como una condición psicológica. En cuanto quien es incapaz de amarse a sí mismo, encuentra dificultades para amar a los demás. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? Nadie peor que el avaro consigo mismo. Pero el mismo Santo Tomás de Aquino ha explicado que pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado, y que de hecho las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas. Por eso el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, sin esperar nada a cambio, hasta llegar al amor más grande, que es dar su vida por los demás. ¿Todavía es posible este desprendimiento que permite dar gratis y dar hasta el fin? Seguramente es posible, porque es lo que pide el Evangelio. Lo que han recibido gratis, entréguenlo gratis. Y aquí el amor de madre es perfecto. Es increíble el amor de madre. Es decir, es un amor sorprendente, extraordinario y superlativo, ¿no? Las madres, que son las que más aman, buscan más amar que ser amadas. Por eso el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis, sin esperar nada a cambio. Yo podría añadir aquí, sabiendo que tal vez los hijos sean ingratos, hasta llegar al amor más grande, que es dar la vida por los demás. Esto es por desprendimiento, ¿no? El valor del desprendimiento. Sin violencia interior, dice el número 103, si la primera expresión del himno nos invitaba a la paciencia que evita reaccionar bruscamente ante las debilidades o errores de los demás, ahora aparece otra palabra, paraxunetai, que se refiere a una reacción interior de indignación provocada por algo externo. Se trata de una violencia interna, de una irritación no manifiesta que nos coloca a la defensiva ante nosotros, como si fueran enemigos molestos que hay que evitar. Alimentar esa agresividad íntima no sirve para nada, solo nos enferma y termina aislándonos. La indignación es sana cuando nos lleva a reaccionar ante una grave injusticia, pero es dañina cuando tiende a impregnar todas nuestras actitudes ante los otros. El Evangelio invita más bien a mirar la viga en el propio ojo, y los cristianos no podemos ignorar la constante invitación de la palabra de Dios a no alimentar la ira. No te dejes vencer por el mal, no nos cansemos de hacer el bien. Una cosa es sentir la fuerza de la agresividad que brota y otra es consentirla, dejar que se convierta en una actitud permanente. Si se indignan, no lleguen a caer en la tentación, no lleguen a pecar. Que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo. Por esto, nunca hay que terminar el día sin hacer las paces en la familia. ¿Y cómo debo hacer las paces? ¿Ponerme de rodillas? No. Solo un pequeño gesto, algo pequeño, y vuelve la armonía familiar. Basta una caricia sin palabras. Pero nunca terminar el día en familia sin hacer las paces. La reacción interior ante una molestia que nos causen los demás debería ser ante todo bendecir en el corazón. La reacción interior ante una molestia que nos causen los demás debería ser ante todo bendecir en el corazón, desear el bien del otro, pedir a Dios que lo libere y lo sane. Respondan con una bendición, porque para eso han sido llamados, para heredar una bendición. Si tenemos que luchar contra un mal, hagámoslo, pero siempre digamos no a la violencia interior. Perdón. Si permitimos que un mal sentimiento penetre en nuestras entrañas,
dejamos lugar a ese rencor que se añeja en el corazón. La frase Logisetai Tukakon significa toma en cuenta el mal, lo lleva anotado, o sea, perdona pero no olvida, es rencoroso. Lo contrario es el perdón, un perdón que se fundamenta en una actitud positiva, que intenta comprender la debilidad ajena y tratar de buscarle excusas a la otra persona, como Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la tendencia suele ser la de buscar más y más culpas, la de imaginar más y más maldad, la de suponer todo tipo de malas intenciones, y así el rencor va creciendo y se arraiga. De este modo, cualquier error o caída del cónyuge puede dañar el vínculo amoroso y la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da a todo la misma gravedad, con el riesgo de volverse crueles ante cualquier error ajeno. La justa reivindicación de los propios derechos se convierte en una persistente y constante sed de venganza, más que una sana defensa de la propia dignidad. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Eso es muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que a nosotros muchas veces nos calumnien? ¿Por qué Dios permite que a veces, aún al interior de la familia, se nos ha generado una corriente, una falsa acusación? Esto exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón y a la reconciliación. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que hizo Jesús. Cuando Él le escupe y le dicen: a ver si es verdad que eres el Hijo de Dios, di quién es el que te ha escupido, porque estaba con los ojos vendados. Él podía haberlo identificado inmediatamente y convertirlo en un pedazo de basura, pero no lo hizo. ¿Cuál es la contraparte? ¿En qué gano yo cuando me calumnian, me chismean, me intrigan, me indisponen y me maltratan? Y finalmente, ¿quién es el que sabe la verdad de todo esto? ¿El que me está tratando de hacer daño? ¿El entorno laboral? ¿Quién es el que conoce la verdad de los hechos? Dios. Entonces, en la medida que cumplimos con esto, que se nos hace difícil, porque nadie dice que sea fácil, exige una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. De aquí las múltiples y variadas formas de división. Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia comunión. He aquí las múltiples y variadas formas de división de la vida familiar. Indica algo negativo afincado en el secreto del corazón de la persona. Es la actitud venenosa del que se alegra cuando ve que se le hace injusticia a alguien. La frase se complementa con la siguiente, que lo dicen de modo positivo: se regocija con la verdad, es decir, se alegra con el bien del otro, cuando se reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras. Eso es imposible para quien necesite estar siempre comparándose o compitiendo, incluso con el propio cónyuge, hasta el punto de alegrarse secretamente por sus fracasos. Ese es el problema cuando se casan dos profesionales. Confía, espera y soporta todo finalmente. Porque la idea es enganchar los valores humanos en los valores trascendentes. Porque es fuente de felicidad. En ambos casos. Bueno, alegrarse con los demás,
disculpar todo. En primer lugar, se dice que todo lo disculpa. Se diferencia de no tiene en cuenta el mal, porque este término tiene que ver con el uso de la lengua. Puede significar guardar silencio sobre lo malo que pueda haber en otra persona. Implica limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una condena dura e implacable. Aunque vaya en contra de nuestro habitual uso de la lengua, la palabra de Dios nos pide no hablen mal unos de otros. Es muy interesante, ¿eh? ¿Saben cuál es la mejor manera de no echar leña al fuego cuando se suscita una circunstancia y hace falta respetar el valor de la verdad? No corroborar el mal de otra persona. Ese es el valor de la existencia, que mientras tenemos la vida y Dios nos da con su providencia lo necesario para vivir con decencia, es para ayudar cuantas veces se pueda, aún sabiendo quién sale más perjudicado al final. Hay una justicia que está por encima de todo. Entonces ese juicio personal a mí me da mucho miedo, ¿no? Porque es verdad, es decir, el Señor nos ha dado todo con ventaja, el 100 por 1. ¿Recuerdan ese evangelio de ese que tenía un sirviente que le debía plata y le dice, mira, me debes tanto? No, le dice, por favor, perdóname, que creo que le debía, por decir, 100 denarios. Y le dice, ya está bien. Yo sé que estás mal, que tu esposa ha estado con problemas, ya. Está bien, te perdono la deuda. Y cuando sale lo agarra del pescuezo a uno que le debía 10 denarios. Y lo hace meter preso por los 10 denarios que le debe. Y el amo se entera y lo llama y le dice, mira, infeliz, yo te perdoné 100 denarios y tú no puedes perdonar 10, y lo hace expulsar, lo bota, ¿no? Es un planteamiento de justicia que queda en manos de Dios. De tal manera que paciencia, actitud de servicio, luchar contra la envidia, contra la soberbia, la amabilidad, el desprendimiento, no a la violencia interior, el perdón y alegrarse con los demás, disculpar, confiar, esperar, ¿no? Aquí se hace presente la esperanza en todo su sentido porque incluye la certeza de una vida más allá de la muerte.